En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Hemos iniciado desde la semana pasada una historia, la historia de Sansón. La he titulado Sansón y el engaño. Y hoy vamos a ver un punto fundamental, engañado o enseñado. Para eso vamos a ir a Jueces capítulo 16. A partir del primer versículo me dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto, vamos a mirar ya más detenidamente a partir del versículo 4, hasta aquí un relato que era necesario revisarlo, era necesario leerlo, por aquello que me da a entender que era continuo en la vida de Sansón. Se hacía a cuanta mujer él quisiera. Dice el cuarto: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Bueno, Dalila ya la conocemos, esa ya sabemos quién es. Sansón entonces se enamora de Dalila. Pero mire lo que dice el versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata. O sea, pues una pequeña fortuna era la recompensa que le estaban ofreciendo a Dalila por entregar al imbatible y poderoso Sansón. Pero fijémonos aquí en un término. Los filisteos y los príncipes de los filisteos, o sea, las autoridades de los filisteos, los principales de los filisteos, se dieron cuenta acerca de esto, de que llegó Sansón, se enamoró de una de sus ciudadanas, o sea, de una filistea, y la buscan a ella. Engáñale. Lo primero que le dice es esto: engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza, cuál es la fuente de su fuerza y cómo lo podamos vencer. Aquí hay unos puntos clave que tenemos que poco a poco ir profundizando, pero este versículo 5 es clave y lo vamos a ir desmenuzando como tenemos que hacerlo. El engaño. El engaño es el arma más poderosa del enemigo para debilitar al más fuerte. Siempre lo es el engaño. El arma más poderosa no es un arma de guerra. El arma más poderosa no es la que tiene más y mayor tecnología. El arma más poderosa siempre ha sido y lo seguirá siendo el engaño. Por supuesto que Sansón no fue el primero que fue engañado. Vamos a verlo ahora dentro de un minuto. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, ya sabemos que por allá en Génesis 3, pues también hablamos acerca del engaño. La palabra de Dios me habla acerca de ello. Al fin y al cabo, el primer hombre y la primera mujer cayeron por el engaño. Recordemos que la serpiente, ¿qué fue lo que empleó? Con base en su astucia, engañó. Ahora sí, vamos a Génesis 3. Porque estamos hablando del engaño, algo fundamental que lamentablemente acompañó la vida de Sansón. Él creía que estaba engañando a Dios. También vemos cómo él fue engañado.
Y más adelante veremos que también fue autoengañado. Bueno, pero todavía para llegar allá nos faltan algunos días. Versículo 1 de Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces Jehová dijo a la mujer, pasemos al versículo 13, saltando un poco todo lo que aconteció. Ya cuando cae el hombre, la mujer, bueno, que le da la mujer al hombre del fruto, en fin. Y Dios le dice a la mujer, quisiera centrarme en esta parte. Obviamente que primero Dios aborda al hombre, pero miren lo que Dios le dice a la mujer cuando el hombre le tira la pelotica a la mujer. ¿Qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, le dice así. Aquí vemos entonces que la astucia va acompañada del engaño. Dice entonces que la serpiente era más astuta, dice el versículo 1. Era astuta, porque el astuto obtiene sus logros y sus objetivos a punta de engaño. El engaño es el arma de aquel que es astuto. El astuto sin el engaño nada es. Un soldado sin un arma muy poco puede hacer, casi nada. El engaño es como la espada del astuto. La debe tener siempre ahí. Cuidado, alguien astuto tiene una espada siempre. Ah, no, es que yo no la veo. Esa espada, no, la tiene oculta. La tiene muy bien guardadita y la va a emplear. ¿Y cómo engaña? Esa espada es muy aguda. Esa espada es muy peligrosa y a veces se oculta aquí, en medio de los labios. La tengo oculta. Nadie la ve, pero ahí está. Con el engaño. Aquí que va transmitiendo todo por medio de la lengua. Aquí está el astuto y ahí voy engañando. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Bueno, ahí comienza, bueno, esto es un tema más de fondo, pero lo que aquí hay que resaltar es lo que dice Eva. La serpiente me engañó. Bueno, obviamente todo el mundo aquí se tira la pelotica. El hombre a la mujer a la serpiente. El engaño. El engaño es el arma predilecta, más poderosa. En el caso de Sansón lo vemos, para debilitar al más fuerte de todos. Los poderosos del mundo han caído por medio de el engaño. Eso nunca ha fallado. Mateo 24. Aquí me habla el Señor también. Veamos los versículos 3 y 4. Redondeemos un poco y concentrémonos en estos dos pasajes bíblicos, dentro de todo el contexto de Mateo 24. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, entiéndase Jesús, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, una pregunta que todos nos hacemos. Pues hoy en día muchos me formulan esta pregunta. ¿No será que estamos en los últimos tiempos? Todo está ocurriendo, bueno, y además que hay diferentes teorías de todo tipo. Algunas las llaman conspirativas, que las dicen la gente del mundo, desde los más ateos hasta líderes cristianos se pusieron de acuerdo ambos para las teorías conspirativas. Esto es bastante interesante, por cierto. Pero, no sé, yo eso no lo sé, en cuanto a si estamos o no. Pero yo entiendo lo que nos dice el Señor. ¿Qué le dice el Señor en el versículo 4? Mirad que nadie os engañe. Es lo que le dice. Eso le pertenece únicamente a Dios. Y le pertenece únicamente al Señor. Y le pertenece concretamente a nuestro Padre que está en los cielos. Yo, mientras tanto, ¿qué tengo que hacer aquí? Siempre lo que he de hacer. No olvidemos,
velar y orar, es lo que nos dice el Señor. Velar. Tengo que estar despierto, haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. No creando terror, no. Haciendo la voluntad de Dios. Una vida de oración, o sea, de intimidad con Dios. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Mirad que nadie os engañe. Fundamental. Frente a todo lo que está ocurriendo en los tiempos del Señor, también la pregunta era la misma. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Del fin del siglo. ¿Cuándo va a ser? Todos quieren saberla, porque todo el mundo es curioso, pues no decir chismoso. ¿El Señor qué nos dice? Que nadie los engañe. Eso le pertenece a Dios, pero mientras tanto nosotros aquí, ¿qué tenemos que cuidarnos? Que nadie nos engañe. Cuidado, el engaño. En otras palabras, habrá una señal muy importante. ¿Cuál es? El engaño. ¿El engaño de dónde proviene? Ojo, cuidado. Cuidado de dónde proviene todo esto, el engaño. Hoy en día entonces estamos ahí en medio pues de tanto engaño. Pero el Señor nos dice, miren, o sea, hay que velar, hay que estar atento, cuidado con el engaño. Aquel que está firme, mire que no cae. Hombres y mujeres que aparentemente estaban firmes en las cosas de Dios, que eran aparentemente maduros espirituales, cayeron lamentablemente por medio del engaño. Cuidado, mire eso. Colosenses 10. Dice aquí el apóstol Pablo, a partir del versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro. Luego dice el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4, ojo con esto. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. No olvidemos, la astucia, el arma del astuto es el engaño. Cuidado con lo que el Señor nos advierte. Miren que nadie los engañe. Igualmente Pablo insiste lo mismo. Yo les digo, les advierto todo esto para que nadie los engañe. ¿Y cómo engañan? Con palabras persuasivas. Nuevamente, aquí está. Cuidado con esto. Cuidado. Con palabras persuasivas. Entonces está el astuto. Está el engaño. ¿Y cómo lo hace? Con palabras persuasivas. O sea, que lo van llevando, van persuadiendo, van seduciendo y uno va cayendo ahí nomás. Eso no es así tan de frente. No, es un proceso de persuasión a través del cual se mueve el engaño. Y aquí Pablo me habla acerca de todo esto. Dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, o yo puedo vivir engañado o enseñado. Encontramos nosotros en Sansón que durante sus primeros años, en su niñez, y aún cuando era joven, seguramente preadolescente, adolescente, sus padres eran los que tenían la responsabilidad de criarlo tal como Dios se lo había determinado por medio del varón de Dios que se le había aparecido, no olvidemos, a la esposa, o mejor, a la mamá de Sansón, y a Manoa, pues después a su papá, Manoa. ¿Cómo ha de ser la manera de vivir del niño? Y ahí le enseña cómo ha de ser la manera de vivir del niño. ¿Qué ha de comer? O mejor, ¿qué no ha de comer? ¿Qué no ha de tomar? Y en cuanto a su cabellera concierne, que ha de ser nazareo.
desde el vientre de su mamá hasta el último de sus días. Y lo criaron de esa manera. Le enseñaron de esa manera a su hijo. Pero después vemos que Sansón se aparta de la dirección y de la instrucción de su mamá, de su papá. Esto lo vemos con respecto a una mujer, ¿se acuerdan que había tomado por allá atrás? Otra mujer, por cierto, que les gustaba, permítanme. Pero aún así, él hizo su voluntad. Se resistió a ser enseñado. Cuando yo me resisto a ser enseñado, yo soy engañado. Y por eso encontramos el engaño de Sansón. No solamente engañado, autoengañado. Hemos dicho que esto lo veremos un poco más adelante. Esto dedicaremos un solo programa, el autoengaño. El autoengaño concretamente en la vida de Sansón. Por eso aquí nos dice el apóstol Pablo: así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces la gente cómo engaña, no olvidemos, el astuto engaña por medio de palabras persuasivas. Y en este pasaje, versículo 8, de lo que aquí nos está compartiendo el apóstol Pablo, de Colosenses 10, ¿qué es lo que nos dice? Por medio de filosofías y huecas sutilezas. El astuto emplea el engaño. ¿Y cómo lo hace? Por medio de palabras persuasivas. ¿Y esas palabras persuasivas en qué consisten? Filosofías y huecas sutilezas. O sea, se mueve con sutileza. Ojo con esto. Persuade. ¿Cómo persuade? Por medio de sutilezas. Ahí mete las tradiciones de los hombres. Y le va metiendo los rudimentos del mundo. O sea, los dichos del mundo le va metiendo. Y no según Cristo. Hay dichos del mundo que uno conoce. Perdono, pero no olvido. No, la gente lo toma como si fuera pues lo máximo. Y como si fuera una revelación, ¿no? Maravillosa, ¿no? Eso siempre ha dicho. Pero la gente lo toma como una verdad. Dichos, por ejemplo, como este. Otros, el que calla, otorga. Oh, qué frase tan filosóficamente profunda, Dios mío. El que calla, otorga. ¿No? Moisés callaba, por ejemplo, porque era un hombre manso, frente a las acusaciones que contra él se levantaban, frente a los señalamientos que todos a él estaban apuntando. Él callaba. ¿Por qué? ¿Estaba otorgando? No. Porque era un hombre manso. Él no se rebajaba a argumentar este tipo de cosas que eran según las tradiciones de los hombres. No, él no caía en esa trampa. Ni de acuerdo a los rudimentos del mundo. O lo que hoy conocemos, no según Cristo. Porque él entregaba eso a Dios. Y Dios era el que lo defendía. Y Dios era el que respondía con hechos incontrovertibles. Y Dios peleaba por él. Entonces no nos dejemos llevar por las tradiciones de los hombres. Eso es lo que nos dice. Cuidado con esto. Despiértese. Como decimos el dicho, despelúquese aquí. Todo esto. No se lleva por medio de palabras persuasivas, por medio de huecas sutilezas, por medio de las tradiciones de los hombres. Por eso dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. De todo principio hay potestad. Ustedes están completos en Cristo. Usted y yo estamos completos en Dios, completos en su palabra. Por eso dice ya más adelante el versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Clarísimo. Y hoy en día tanta gente cuestiona, tantos hijos de Dios cuestionan todo esto. No olvidemos, de la manera como nosotros lo hemos recibido, hemos de andar en Él. Dice Pablo aquí mismo en Colosenses 10. Usted y yo le recibimos a Él por medio de la gracia. No recibimos simplemente, no le recibimos por nuestras obras, en lo más mínimo, porque cumplimos con la ley. Pero hay gente que recibe a Cristo por gracia y luego
comienzan a vivir por medio de la ley y luego imponen la ley a otros. Hijos de Dios, cristianos, líderes espirituales, que después de 20, 30, 40 se les da por imponer a otros. Legalismos, por Dios, ¿qué es esto? Y se ponen por medio de, ojo con esto, por medio de el engaño, comienzan a persuadir. No olvidemos, son palabras persuasivas, huecas sutilezas, comienzan a argumentar, por ejemplo, prohibiendo comida o bebida. Esta comida le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Bueno, eso lo tenemos claro a través de Pedro, por ejemplo. Lo tenemos a través de Pablo, también de lo que Dios les mostró a ellos. Clarísimo. Pero van retorciendo tanto la palabra de Dios que uno dice, pues ¿a qué lo retuercen esto? O sea, se mueven de una manera persuasiva, a pesar de que es tan evidente en la palabra de Dios. Y hay incautos que van cayendo en todo esto. Mucha gente también cae en cuanto a días de fiesta también, luna nueva o días de reposo. Se pegan absolutamente de todas estas cosas. Exegetas se vuelven ahí estrictos. Que nadie los juzgue, dice así la palabra de Dios. Nadie puede juzgar. Y se van fijando en esto. Cuidado con el engaño. Pero es solamente el Señor que nos exhorta. Miren, que nadie los engañe. Entonces cuando aparezcan estos, por cierto, que juzgan en comida, en bebida, que juzgan en día de fiesta, luna nueva, que juzgan día de reposo. Aquí, como el Señor lo juzgaban, por cierto, por todo ello. Porque Él sanaba en medio del día de reposo y lo juzgaban inmediatamente. Cuando todo eso aparezca, bueno, a lo mejor eso es una señal antes del fin, sí, también. Cuando uno lo liga a lo que vemos, lo que el Señor nos enseña en Mateo. Claro, versículo 20. Pues se habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Yo ya dejé esos rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. ¿Por qué entonces estás manejando esto? ¿Por qué lo haces? Por favor, en esto, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que nadie los juzgue. Ahí me llama la atención algo. Líderes espirituales, ¿qué hacen? Seguramente, después de adultos, obviamente, pues tienen unos hábitos alimenticios de cierta forma, que aparentemente lo aclaro, no quiero entrar aquí en discusión alguna porque no es el punto, son saludables. ¿Qué es lo primero que hacen? Imponen su manera, inclusive de comer a otros. Se los digo, así ocurre. Y no coma esto, pero no a manera de consejo, ni tampoco lo hacen de manera sabia, como tiene que ser. ¿No te parece que tienes que bajarle a esto? ¿No te parece que...? Porque vas cambiando un poco, pero no, lo van imponiendo. Pontificando, como decimos. Y lo van imponiendo. Casi que lo van exigiendo. Pero es que lo van imponiendo como si fuera ley. Claro que sí. No, y estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Y entonces, pues van cuestionando a otros. Por favor, no hay que caer en esto. No lo hagan. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, me dice el Señor. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. No, se ve sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, clarísimo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué quiere decir? De que eso en nada me ayuda, en nada, ojo con esto, a calmar los apetitos de la carne. En nada. La gente no ve este versículo 23 de Colosenses 10. Tienen buena reputación, dice, de sabiduría. Uy, no, eso es demasiado sabio. Uy, no, en culto voluntario. Sí. Uy, no, tomó la decisión, qué importante. Uy, miren la humildad. Duro trato del cuerpo. Uy, cómo tiene disciplina. No, pues cómo se castiga a sí mismo, cómo aguanta. No, qué maravilla. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Con esto no estoy transmitiendo de manera alguna
que no viva saludablemente. Por ejemplo, que no coma saludablemente. Claro que sí, por supuesto. Sin embargo, no lo imponga. No imponga su autoridad espiritual para compartirlo como si fuera ley. Y como si fuera, ojo con esto, y como si fuera una afrenta contra Dios. No, hágalo sabiamente. Hágalo con gracia. Para eso Dios le da gracia, si es del caso. Pero no tiene ningún valor. Ninguno dice así. Hay gente entonces que también pues juzgan cierto tipo de días. No es que este día aquí, días de, como dice aquí, días festivos, este sí, este no. Que nadie los juzgue, dice así la palabra de Dios. El engaño. Volvamos nuevamente al punto principal sobre el cual nos centramos aquí en Sansón. No olvidemos, estamos en Jueces capítulo 16 y nos hemos centrado en el versículo 5. O soy enseñado y cuando dejo de ser enseñado, voy a ser engañado. Soy enseñado por Dios, soy enseñado por medio de su palabra y todos los días debo serlo. Dios también, por supuesto, me enseña su palabra por medio de aquellos los cuales Dios pone en mi camino para guiarme también, para cuidarme, para apacentarme, para pastorearme. Y cuando yo me niego a eso, voy a ser engañado. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor Dios, te damos gracias en este día, en esta noche. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Guárdame, Dios. Dígale al Señor, guárdame hoy del engaño. Guárdame, oh Dios, de rehusar ser enseñado. Dios, Señor, no sé cuáles serán aquellas señales antes del fin. Sí, tu palabra dice algo, y dice mucho al respecto, pero los tiempos le pertenecen únicamente a mi Padre, mi Señor. Así me lo dijiste tú. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Mirar que no sea engañado, que mi familia no sea engañada. En medio de tanta confusión que hay en el mundo, pero también en medio de tanto fariseísmo, Dios, también. Señor, en medio de tanta desinformación, en medio de tantas versiones, no, Dios, mi confianza eres tú. Señor, guárdame, oh Dios, de desechar la enseñanza, de desechar tu palabra, desechar el recibir de ti siempre, de desechar el ser cuidado, pastoreado, porque lo necesito, de ser apacentado, porque entonces estaré a puertas del engaño. Señor, guárdame, dígale a Dios, de aquellas palabras persuasivas, de aquella sutileza que se emplea en las palabras, huecas sutilezas, son huecas, que tienen algo de sabiduría humana, pero no lo es necedad. Guárdame, oh Dios, de tomar las tradiciones de los hombres, las costumbres de los hombres, como si fueran un hecho cierto, como si fueran la verdad, y lejos de ello lo son. Señor, ahora voy a ti para que me guardes, Dios. Guárdame, Señor, mi Dios. Mi confianza y mi fortaleza eres tú. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Por favor, si no se ha suscrito a nuestro canal, este canal, Soy ICT, pues quiero pedirle que lo haga. Lo puede hacer ahí, suscribirse y ponga también a la campanita para que reciba todas las notificaciones de nuestros programas. Un saludo muy especial también a todos nuestros oyentes de Colmundo Radio, que noche tras noche y en toda nuestra parrilla de programación en Casa con Dios está transmitiendo. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.